La Epístola de Santiago, en el capítulo 1, versículos 19 al 27, nos invita a una profunda reflexión sobre cómo debe ser la vida de un cristiano auténtico. Escrito por Santiago, hermano de Jesús, este libro se caracteriza por su énfasis en la práctica de la fe. Santiago no está preocupado solo por la teoría, sino por cómo esa fe se manifiesta en la vida cotidiana. Las enseñanzas contenidas en este pasaje hablan de escuchar y actuar correctamente, controlar la lengua y la ira, y vivir una religión verdadera que se manifiesta en el amor al prójimo y en la santidad. Este pasaje nos brinda lecciones valiosas que son importantes para la vida de cualquier persona que desea vivir de acuerdo con los principios de Dios. Santiago nos alienta a ser más que oyentes de la palabra, nos desafía a vivir según lo que aprendemos y creemos. Este pasaje de Santiago es un llamado a la acción, a la práctica de la verdadera religión, la que es pura e inmaculada a los ojos de Dios. Veamos ahora los versículos. Sabed esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, residid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra, y no solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra y no hacedor de ella, es semejante al hombre que mira su rostro natural en un espejo, porque se mira a sí mismo, y se va, y al momento se olvida de cómo era. Mas el que mira atentamente en la ley perfecta, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Si alguno cree ser religioso entre vosotros, y no refrena su lengua, sino que engaña su corazón, la religión de tal es vana. La religión pura e inmaculada delante de Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones, y guardarse sin mancha del mundo. Este pasaje comienza con una orientación clara y práctica. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Santiago nos enseña que el verdadero cristiano debe ser cuidadoso con sus palabras y emociones. Muchas veces nos dejamos llevar por la ira y hablamos sin reflexionar. Esto puede causar daño tanto a nosotros como a los demás. Por ello, Santiago nos advierte que seamos rápidos para escuchar y lentos para hablar y airarnos. Escuchar es una señal de sabiduría y humildad, y la paciencia al hablar es una virtud que evita muchos errores. La razón por la que debemos controlar la ira es porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La justicia de Dios se basa en el amor, la misericordia y la paciencia, mientras que la ira humana frecuentemente es impulsiva y vengativa. Cuando permitimos que la ira nos controle, impedimos que el amor de Dios se manifieste a través de nosotros. Por lo tanto, es necesario mantener la calma y reaccionar con sabiduría ante las situaciones que nos molestan. En el versículo 21, Santiago nos exhorta a desechar toda inmundicia y abundancia de malicia y a recibir con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Aquí nos recuerda que la palabra de Dios tiene el poder de transformar vidas, pero para que eso ocurra, debemos estar dispuestos a recibirla con un corazón abierto y puro. El rechazo de la malicia y las impurezas es un paso fundamental para que la palabra produzca frutos en nuestra vida. Es como una planta que solo crece en un suelo fértil, libre de malas hierbas. Los versículos siguientes, del 22 al 25, hacen una importante distinción entre oír y practicar la palabra de Dios. Santiago utiliza la imagen de alguien que se mira en un espejo y luego olvida su apariencia para ilustrar el comportamiento de aquellos que oyen la palabra, pero no la ponen en práctica. Es una advertencia contra la superficialidad espiritual. Oír la palabra de Dios, pero no aplicarla a nuestras vidas, es como ver nuestro reflejo y olvidar quiénes somos. No podemos ser solo oyentes, debemos ser hacedores de la palabra, permitiendo que ella moldee nuestras acciones y pensamientos. Por otro lado, quien se dedica a mirar atentamente la ley perfecta de la libertad y persevera en ella será bienaventurado. La ley perfecta de la libertad es una referencia al Evangelio de Cristo, que nos libera del pecado y nos capacita para vivir en justicia. Aquellos que observan esta ley con seriedad, practican lo que enseña y perseveran en ello, son bendecidos, pues sus vidas serán transformadas por la obediencia a Dios. En los últimos versículos, Santiago aborda directamente la cuestión de la verdadera religión. En el versículo 26,
dice que la religión de quien no refrena su lengua es vana. Esto indica que la fe sin control sobre las palabras es inútil. La lengua tiene un gran poder, y su mal uso puede destruir relaciones, causar divisiones y herir profundamente. La verdadera religión, sin embargo, se manifiesta en acciones concretas de amor al prójimo, como visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y mantenerse puro, apartándose de la corrupción del mundo. Este pasaje es una invitación para que todos nosotros reevaluemos nuestro caminar de fe. Santiago nos llama a una fe práctica, una fe que no se limita a palabras o pensamientos, sino que se expresa en acciones y comportamientos coherentes con las enseñanzas de Cristo. Oír la palabra de Dios es fundamental, pero debe transformar nuestro interior y manifestarse en nuestras actitudes. El control de la lengua es uno de los desafíos más difíciles que enfrentamos. Santiago nos advierte sobre el poder destructivo de las palabras, y todos sabemos cómo una palabra mal dicha puede causar daños irreparables. El silencio, muchas veces, es una demostración de sabiduría, y la capacidad de escuchar es una cualidad rara, pero extremadamente valiosa. Escuchar con atención es un acto de humildad y respeto, tanto hacia las personas como hacia Dios. La verdadera religión, como enseña Santiago, se resume en dos aspectos principales: cuidado de los necesitados y pureza de vida. El cristiano auténtico debe preocuparse por el bienestar de los demás, especialmente de los más vulnerables, como los huérfanos y las viudas. Este cuidado refleja el corazón compasivo de Dios, quien siempre mostró especial atención a los marginados y oprimidos. Además, vivir una vida pura, sin dejarse contaminar por los patrones del mundo, es una señal de compromiso genuino con Dios. Cuando Santiago nos invita a alejarnos de la corrupción del mundo, nos está llamando a una vida de santidad. La sociedad muchas veces promueve valores contrarios a las enseñanzas de Cristo, como el egoísmo, el orgullo y la inmoralidad. El cristiano debe ser diferente, viviendo de acuerdo con los principios del reino de Dios y no conformándose con los estándares de este mundo. El mensaje de Santiago es un recordatorio poderoso de que la fe genuina debe estar acompañada de acciones que demuestren nuestro compromiso con Dios. Oír la palabra es el primer paso, pero la transformación real ocurre cuando nos convertimos en practicantes de ella, permitiendo que la palabra de Dios moldee nuestro carácter y nuestras actitudes. Controlar nuestras palabras, cuidar a los necesitados y vivir en santidad son las marcas de una religión verdadera y agradable a los ojos de Dios. Al seguir estas enseñanzas, nuestra fe será fortalecida y seremos bendecidos por vivir de acuerdo con la voluntad de Dios. Que podamos, cada día, buscar esta transformación, para que nuestras vidas reflejen el carácter de Cristo y el amor de Dios hacia los demás. Vamos a orar. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos por tu palabra que nos enseña a vivir conforme a tu voluntad. Ayúdanos a estar prontos para escuchar y tardos para hablar, para que nuestras palabras estén guiadas por sabiduría. Danos fuerzas para controlar la ira y actuar con paciencia, demostrando tu amor en nuestras actitudes. Que no solo escuchemos tu palabra, sino que la practiquemos en nuestras vidas. Concebe un corazón compasivo, dispuesto a cuidar de los que están en necesidad. Fortalécenos para rechazar la corrupción de este mundo y vivir de manera santa. Que nuestra religión sea pura y agradable a ti, y que podamos glorificar tu nombre en todo lo que hagamos. En el nombre de Jesús. Amén. Esta es una invitación para que todos encuentren en la Biblia las respuestas y el consuelo necesario para superar los momentos difíciles, fortaleciéndose en la fe y buscando la esperanza que solo Dios puede ofrecer. Los espero en el próximo mensaje, les pido que se suscriban al canal y que Dios los bendiga.